Eran mediados del año 2008, era el mes de diciembre y yo estaba en la última semana de exámenes finales en la universidad. Era el último día para ser exacto. Mis compañeros y yo habíamos decidido después de estos exámenes salir a celebrar un poco porque como nunca habíamos salido la gran mayoría invictos. Llegó el día, ya llegó, terminamos el examen, nos reunimos y estábamos viendo qué hacer. Yo estaba en duda entre ir y no ir, porque yo al día siguiente tenía un campeonato de rugby. Yo jugaba rugby en este entonces. Era un campeonato muy importante el día siguiente, entonces a mí me daba que pensar si asistir o no asistir. Así que decidí ir con ellos. Mi plan era ir 1 o 2 horas máximo y luego pasar a retirarme. Pero cuando llegamos era un ambiente acogedor, había buena música y había buen ambiente. Empezamos a comprar alcohol, empezamos a tomar un poco, es donde yo pierdo ya la noción del tiempo. Seguí bailando, seguí disfrutando hasta que me percato de la hora. Ya eran las 2 de la mañana. Entonces me despido muy rápido de todos mis compañeros y salgo. Al llegar al salir de la discoteca me doy cuenta que no había ningún medio de transporte para yo poder llegar a mi casa. Es donde entonces yo espero un poco hasta esperar que pase algún carro, algún bus, algún taxi. Pero no pasaba nadie. Entonces sale un grupo de compañeros. Es donde optamos entonces un grupo, reunirnos y caminar un poco más. Llegamos hasta una avenida más amplia, más transitada y al fin pudimos tomar el taxi. Llegué a mi casa aproximadamente 3:30, 4 de la mañana. Entonces, y yo tengo una particularidad, o en ese entonces tenía la particularidad de que cuando trasnochaba y tomaba, al día siguiente me levantaba muy temprano. Es donde yo me despierto ese día sábado a las 9 de la mañana para poder ir a jugar. Es algo que yo había esperado todo el tiempo. Entonces yo me cambio, alisto mis cosas y familiares en mi casa me dicen que no vaya. Que no vaya porque había trasnochado, había bebido, que mejor descanse o que vaya a otro campeonato. Pero no, era algo que yo quería hacer. Entonces, de todas maneras, ignoré los consejos y me fui. Para llegar ya al estadio, al lugar donde íbamos a jugar, yo para esto había tomado agua, bebidas rehidratantes, caramelos, para poder pasar desapercibido el olor al alcohol. Cuando llego nos empezamos a calentar, solamente unos 2 o 3 compañeros de equipo se habían percatado que había tomado. Llego entonces, comenzamos a jugar. Habrán pasado como máximo unos 2 o 3 minutos de inicio del encuentro. Recuerdo que la cancha es de gras y había llovido, entonces se había hecho como especie de barros en ciertas zonas. Como digo, había pasado 2 o 3 minutos de juego, es donde yo recibo el balón. Entonces opto por salir jugando. Y es donde a mí me taclean. Cuando a mí me taclean es donde recibo un golpe. El tackle es una embestida muy fuerte, ¿sí? Entonces yo recibo el tackle y voy hacia atrás. Pero había ido todo mi cuerpo hacia atrás, a excepción de mi pierna derecha, de mi tobillo para ser más exacto. Es cuando yo caigo y tomo esta opción, ¿no? El tobillo, el pie, el tobillo y la pierna. Había quedado en esta posición, entonces sentí un dolor tan intenso en ese momento que algunos de mis compañeros se asustaron y vinieron a ayudarme para pararme. Es cuando me levanto, el tobillo había quedado así. Me sacan de la cancha, me llevan a un lado, la enfermera me inmoviliza y llaman a ambulancia. Al momento de llegar la ambulancia, me despido de mis compañeros, deseo suerte y tomo. Estando ya en la ambulancia, llamo a mi casa, contesta mi mamá y le digo que había sufrido un accidente y que vaya a verme. Estaba con miedo, para ser sincero, porque me había dicho que no vaya. Llega al hospital,
Entré a rayos X de emergencia para ver qué tan duro había sido el golpe. Y me dijeron que pase al consultorio a esperar al doctor. Es donde yo llego, estaba el consultorio, su escritorio del doctor, la camilla, y al frente mío estaba donde ponen los rayos X. La puerta estaba hacia un lado. Es donde yo escucho solamente la voz del doctor que dijo: necesito operación. Me quedé un poco asustado, frío, no sabía qué hacer porque nunca me habían operado, nunca había sufrido algún accidente. Es donde el doctor entra y me dice: sí, necesito operación porque te has fracturado la tibia y el peroné. Al cabo de unos 3 días ya llegué a casa, asimilé todo. Al cabo de unos 3 días regreso al hospital para poder ser intervenido, ¿no? La operación duró aproximadamente 4 horas. Salí, estuve un día más en el hospital internado hasta que me dan de alta y me dejan ir a mi casa. Para esto me habían puesto a mí una bota de yeso hasta que pueda soldar bien. Querían que esté inamovible y que él se pueda mover. Estaba muy incómodo, muy enojado conmigo. Estaba molesto, fastidiado porque había arruinado mis planes de verano. Había también cortado todo lo que yo quería hacer. Inclusive tenía que poder movilizarme con muletas y pedir ayuda a mi familia para poder asearme, poder salir, porque no podía salir, tuve que estar en cama. Es donde entonces estaba muy incómodo. Eran 3 meses que tenía que estar con la bota de yeso y 3 meses más con las muletas. El proceso de duración duró 1 año. Corté muchas cosas porque ya no podía jugar y no podía entrenar con normalidad. No pude entrenar por normalidad por 1 año, todo 1 año. Pero con esto aprendí 2 grandes cosas. La primera es ser mucho más responsable con las cosas que uno quiere hacer. Si sabemos que tenemos una actividad o alguna reunión importante, tomar las precauciones. No tomar, por ejemplo, un día antes de hacer algo importante. Y 2, hacer caso mucho a tus familiares, porque nunca van a desear verte mal, no van a querer verte dañado. Lo hacen porque te quieren y se preocupan. En esta oportunidad no hice caso a un consejo que me dieron y opté por salir a jugar. Y es donde pasó lo que pasó.